Gracias por estar con nosotros en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y presidente y director de la Bolsa de Valores de Guayaquil, con quien será un gusto conversar sobre su visión de lo que pasa en materia económica y financiera, especialmente en el país y en la región. Fausto, este país pues siempre estamos entretenidos con noticias de toda índole. Como decía un periodista internacional, Oppenheimer, los países que progresan son los políticamente aburridos y nosotros los que no progresamos somos los políticamente entretenidos. Y en esa línea hay muchas noticias siempre nuevas alrededor del tablero económico, político, etcétera. Quería empezar preguntándote sobre esta discusión que hay por esta ley que ya está en efecto, esta reforma que ya pone el gobierno, que entra a controlar de distinta manera, y quiero que nos expliques qué cambia en la ley con respecto al uso de fondos de los municipios. Un poco la acusación es que los municipios han estado despilfarrando en fiestas, en la reina de Navidad, en cosas más bien que no tienen una verdadera utilidad y han descuidado la inversión necesaria en temas importantes como salubridad, como agua potable, saneamiento, etcétera. Quería tu visión de esto. Sí, Giovanni, gracias por la entrevista. Saludos cordiales a la gente que escucha Futuro en Acción. A ver, pues quizás un poco de historia reciente. Antes de la Constitución de Montecristi, antes del 2008, a los municipios les tocaba recibir el 15% de los ingresos del presupuesto del Estado. Y ahí era la pelea, el 15% de qué, si de los impuestos, si del petróleo, si de esta cantidad o no. Y finalmente se le asignaba una cantidad de recursos. Y lo normal, igual que ahora, era irle pagando con ciertos atrasos. Ese era un poco el escenario normal de ellos. Luego vino Montecristi y se pone un artículo en la Constitución, creo que el 192 de la Constitución, dice que a los municipios les corresponderá al menos el 15% de los ingresos permanentes y al menos el 5% de los ingresos no permanentes. Es decir, el 15% del petróleo o más, perdón, el 15% de los impuestos o más, y el 5% de los petroleros. Y una ley salió por ahí por el 2010 que decía, de la ley de COTAT, que hay que darle el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos petroleros. Entonces, eso es lo que ha estado vigente. Pero la misma ley, y creo que también la Constitución, en el 186, te dice que los municipios con esa plata tienen que destinarla el 70% a obra pública y el 30% para gasto corriente. Y también te dice, y la plata del petróleo que reciban, esa es pura para obra pública. O sea, de alguna forma sí lo tiene bien definido. Ya habíamos visto hace tiempo que los municipios recibían la plata y no ejecutaban conforme decía la Constitución. Y resultaba entonces que el gobierno, que no tiene ingresos permanentes para poderle dar al gobierno, a los municipios, sino que se endeuda, entonces al final del día está tomando deuda para que los municipios gasten en gasto corriente, lo cual es insostenible. Porque si fuera deuda para que hagan mejoras en las carreteras, mejoras en la infraestructura, mejoras en cualquier otro lado de infraestructura, entonces hace sentido. Y el Fondo Monetario entra a observar aquello en estos programas que está el país desde el 2020 para acá con más fuerza, y ha puesto ojo en esa situación, y el gobierno ha dicho, bueno, creemos que está bien, no se está cumpliendo, y manda una ley. Y la ley va más allá de lo que la misma Constitución te permitía. Y yo no sé si ese territorio es de la Corte Constitucional, porque antes te decía, de la plata que el gobierno le asigne, dale los recursos para que vaya a obra pública. Ahora el gobierno dice en esta nueva ley, de la plata que ustedes tengan, lo propio y lo que le mande el gobierno, de ahí esas plata debe estar 70%. Esa era la duda que yo tenía, porque en alguna conversación de algún programa de televisión escuché sobre esto y no me había quedado claro. Ahora lo que tú me estás aclarando es que esto aplica a todos los fondos, los que les da el propio gobierno y los que colectan ellos individualmente del producto de los impuestos prediales, tasas, etcétera. Claro, entonces se te vuelve una situación bastante compleja, porque era entendible que de la plata del gobierno le ponga esa restricción. Te pongo restricciones de lo que yo te doy. Claro, porque de alguna forma yo tenía que con esa plata hacer obra, pero como no la voy a hacer yo, la vas a hacer tú, entonces te la doy, pero hazla para obra pública, al menos en el 70% de la plata que te dé. Pero ahora la ley te dice, de todo tu ingreso, tu gasto va a corresponder 70% obra pública
y 30% de nómina. Y si no lo haces, te suspendo la plata y de mi asignación no te doy el 21, sino que te doy el 15 que dice la Constitución. De castigo. De castigo. Pero, y hay una duda, yo no lo he percibido así, pero ahí me genera una duda porque yo he escuchado a varias personas que han interpretado, habrá que revisar bien lo que aprobó el presidente en estos días, si es que la relación es individual, que me imagino que es individual, pues, ¿no? Porque si el municipio A cumple, le das la plata completa, pero si el municipio B no cumple, a él lo castigas. No creo que la percepción que han tenido algunos analistas es que si en el conjunto no se cumple, en el conjunto se los perjudica. Que no tendría mucho sentido. Porque yo me porto bien y me castigan porque se porta el vecino mal. Claro, entonces eso ojalá que esté bien claro, porque no sé por qué razón alguna gente Pero está ahí me salta una pregunta manera. y te leo un pedazo aquí de un titular del Expreso que dice: la autonomía es el precio de despilfarrar. Tocan la realidad del uso ligero de recursos en varios municipios a costa de la autonomía. Yo estoy de acuerdo de que así como hay problemas a nivel del gasto público en general en el país, hay un mal manejo o como dice el titular aquí, a veces un uso ligero de fondos en muchos municipios donde se dan prioridades equivocadas, se gastan en cosas que no se deben de gastar y no se gastan en las cosas de fondo como lo que hemos hablado, que tienen que ver con la obra pública, inversión, agua potable, etcétera, y tenemos casos terribles como el de Durán, que hasta el día de hoy no tiene agua potable como debería una ciudad con tanta población. Pero lo que dice el titular, y también lo mencionaba el otro día aquí un invitado, es si esto va a ir a costa de la autonomía, porque se había ganado terreno histórico en el país en darle cierta autonomía a los municipios y consejos provinciales. ¿Esto lo está trastocando o no? Bueno, en la parte de ellos quizás sí, porque si mañana algún municipio que su presupuesto no le permite tener esa cantidad de recursos propios destinados a la obra pública, y con los recursos propios lo que hacía era con las completas pagar su nómina, entonces a ellos les va a afectar, ¿no? Entonces sí hay esa afectación. Los municipios grandes yo no los veo con complicaciones, porque el municipio grande usualmente tiene ese equilibrio entre obra pública mucho más fuerte que el del gasto corriente. Y, por ejemplo, aquí era muy conocido y repetíamos muchas veces, quizás ya no es el mismo número, pero repetíamos que Guayaquil era el 85% para obra pública y solo el 15% del presupuesto era para el gasto corriente. Eso quizás ha variado un poco, quizás sea 70-30, pero eso de ahí es posible porque el municipio de Guayaquil cobra una cantidad importante en prediales. Igual Quito, quizás San Borondón, quizás Daule, pero de ahí deben haber muchísimos más cantones de las provincias del país en donde la situación es completamente Eso diferente. te iba a preguntar porque, bueno, obviamente hay una realidad distinta entre los grandes municipios, llámese Quito, Guayaquil, Cuenca, de los que están siendo cantones muy pequeños, pero en los grandes, generalmente, ¿cómo es el mix entre la parte del presupuesto anual? ¿Cuánto es realmente lo que tú colectas por tus propios impuestos y qué porcentaje de lo que tú recibes del Estado? En los pequeñitos quizás el Estado es mayoritario. Ok. Y en los grandes, quizás el Estado será el 20%, el 80-20, digamos, ¿no? Okay. Pero lo que pasa es que a veces decimos Guayaquil y nos olvidamos que al provincia del Guayas hay una serie de cantones adicionales, ¿no? Seguramente por ahí está el Triunfo, que tiene una realidad distinta, o tendrá Naranjal, que tiene una realidad distinta, o tendrá Durán, que tiene una realidad distinta. Entonces, o lo mismo en Tungurahua. Entonces, una cosa es lo que pasa en Ambato y otra cosa es lo que le pasa a los otros cantones cercanos. Entonces, y esos cantones pequeñitos son los que van a estar seguramente con mucha más dificultad de que la plata que ellos recaudan, que con las completas estaba alcanzándole para pagar la nómina o los gastos corrientes de operación del municipio, ahora tengan que destinarlos el 70% a lo que es obra pública, con la amenaza, con la sanción de que te puedo dar mucho menos plata, ¿no? Fausto, hablemos del crecimiento económico. Para poder solucionar los problemas del Ecuador hay que generar, estimular el crecimiento del país. ¿Cuáles son las cifras con las que cerramos el 2025? Sí, el año pasado, el 2025, el Banco Central, allá por el mes de septiembre, ya nos decía, mira, creo que la economía va a terminar en 3.8. Y ahí se veía una posibilidad cierta, porque los primeros 2 trimestres del año habían sido bastante compatibles con esa cifra. Pero vino el tercer trimestre del año, hablemos entonces de julio, agosto y septiembre, ese tercer trimestre del año,
la economía sufre un bajón. Y el primer trimestre había crecido 3.4, el segundo había crecido 3.7, y el tercer trimestre de repente cae el crecimiento en su ritmo y crece 2.4. Una cosa, uno decía, qué cosa más rara, porque crece tan bajito. Ya hace un par de semanas el Banco Central nos publicaba las cifras un poco más desglosadas del crecimiento económico, y es el petróleo el que se pega una gran caída, ¿no? Cae el petróleo como un 15%. ¿Por producción o por precio? Siempre, el Producto Interno Bruto siempre hay que pensarlo como producción, Okay. porque es una variable real, o sea, haces a un lado el efecto de los precios. Y entonces el petróleo se cae, ¿verdad? Y hace entonces que el tercer trimestre sea 2.4, y el último trimestre, que el Banco Central lo va a publicar allá por el mes de marzo, la última semana de marzo, pero ya va a publicar el Producto Interno Bruto, las cuentas nacionales, pero hasta ahora tiene un indicador que es relativamente nuevo desde el año pasado, que viene presentándolo, que se llama el Índice Mensual de Actividad Económica del Ecuador, el IMAEC. Te dice que el último trimestre del año la economía tiene un crecimiento que hace que todo el año completo hayamos crecido 3.4. Entonces, ese es el dato ya casi oficial de crecimiento económico del año 2025. ¿Y eso es bueno, malo, intermedio? Eso no alcanza, no alcanza a los que quisiéramos tener un buen crecimiento económico, aunque uno hace el promedio, ¿no? El 2025 3.4 y el 2024 menos 2, el promedio de los 2 años es 0.7. Y te vas un poco más largo, del 2016 al 2025, todos los años, en promedio, la economía ha crecido 1.7. Entonces, no alcanza que el país crezca ligeramente encima de lo que crece la población, que es 1.5. Entonces, no sirve. Y ya no importa, eso es historia, se acabó, es el pasado. El tema es lo que viene. El año 2026, el año actual, el Banco Central hablaba de que podíamos crecer 1.8%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario hablan de que podemos crecer 2%. O sea, menos. Sí, es un crecimiento. Es porque el año pasado tiene un rebote. O sea, tenía un rebote después de la caída del 2% del 24. Y rebotó bastante bien. Rebotó ese 3.4 frente al 2.2 negativo. Pero el año 26 ya va sin rebote. O sea, el año 26 va pelo a pelo. O sea, ese es nuestro real crecimiento, y que pareciera que es como el histórico, el 1.7. Pero con ese crecimiento realmente decrecemos, porque no alcanza ni para justificar el crecimiento poblacional. Claro, es muy poco, o sea, estamos de alguna forma estancados. O sea, hemos vivido la última década en un estancamiento. Ya, pero si el país tiene como una meta principal sacar a la gente de la pobreza, reducir la pobreza como una meta de Estado, ¿cómo puede reducir la pobreza con esos niveles de crecimiento? No se puede, o sea, no hay forma de que la pobreza se reduzca si la economía está estancada. Ya, entonces, claro, por momentos puedes tener tú una pequeña ilusión, una ficción, digamos. Claro, ¿no? Una burbuja. Una burbuja ahí el año pasado, que la gente se confunda. Qué bueno que crecimos 3.4, sí, pero míralo en el contexto. Y en el contexto de 10 años es un crecimiento. Sí, porque inclusive algunas noticias favorables salieron al final del año, porque hubo muy buenos resultados en las ventas al final del año, el tema del feriado también fue exitoso, etcétera. Pero eso, si bien es cierto, es bueno, no valida, digamos, un crecimiento de todo el año. O sea, el año completo las ventas es más o menos un 8%, ¿verdad? El PIB es un 3.4%. La diferencia, de alguna forma, es la variación de los precios, la inflación también, ¿verdad? Entonces, y el crédito creció 12%. O sea, son buenas cifras, pero para el año visto de forma aislada. Pero cuando lo ves en el conjunto, estás creciendo muy poco. Estás vendiendo lo que no vendiste el año pasado, que fue un mal año también en las ventas. Me preocupa lo que tú mencionaste del tema de petróleo, lo han mencionado algunos invitados en estos últimos meses, y esto, en tu criterio, ¿a qué se debe? Porque tú decías, hay que separar el tema precio del tema producción, pero a nivel de barriles, a nivel de producción, el Ecuador viene decayendo. Algunos invitados lo que han mencionado es que ha faltado inversión. Yo no sé si en esto ya entra el efecto de la decisión tomada por el país o por la ciudadanía realmente con lo del tema del Yasuní TT, donde la ciudadanía dijo, apáguenme esos pozos. ¿Eso ya se está viendo reflejado ahí o todavía no se han apagado? Sí, se viene cayendo la producción, y cuando uno mira la tendencia declinante de la producción total, tiene que ver
muy fuertemente con la tendencia declinante de la producción del bloque 43 de Yasuní y TT. También el año pasado tuvimos problemas por el SOTE, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo Sí, claro. un problema de la erosión regresiva Correcto. y que hubo que paralizar la producción, el bombeo, porque el SOTE no podía transportar el crudo? Y eso seguramente fue el causante de la drástica caída de la producción petrolera en el tercer trimestre, que se cae 17%, o sea, una cifra así muy, muy fuerte, que logra ser compensada en la economía, porque el primer trimestre del 2025, el sector agricultura, que casi pesa lo mismo que el petróleo pesa 7%, agricultura pesa 6%. Agricultura en el primer trimestre creció 19%. Entonces, en lo que creció en el primer trimestre agricultura, se lo comió íntegro en el tercer trimestre el petróleo. Y lo que ha sostenido la economía, el ritmo de crecimiento, es lo que mueve el comercio, que representa el 15% de la economía, que en promedio más o menos está creciendo 4%. Pero tú no crees que es hora de ese modelo que se quedó plasmado en el tema de Montecristi, de tener una prohibición casi total por los temas de soberanía y sectores estratégicos y demás, de cambiar un poco ese modelo, porque realmente el resultado que vemos, objetivo, histórico, es que no hemos sido como país a nivel público ni buenos productores de petróleo, ni buenos productores de energía, y hemos sido, digamos, deficientes en eso. Sí, sí, pero mira que si uno recuerda en el debate presidencial allá de la muerte cruzada, el presidente Noboa fue clarito. Yo, decía el presidente, que para él el crudo, el Yasuní debería suspenderse la exportación. Claro, así es. Entonces uno hubiera dicho, oiga, ya se tomó la decisión y eso ocurrió, pero pensemos en revertirlo o pensemos en aplazarlo un poco más ese desmontaje, porque ha sido alguna plata que se ha invertido ahí. Pero y sobre todo que yo entiendo la actitud, digamos, lo que en su momento reclamaron los Yasunidos. Lamentablemente la Corte acoge eso muchos años después. Pero una cosa es pedir que no se explote cuando no se ha explotado, y otra cosa es decir, desconéctame cuando ya está produciendo. Es decir, ya está produciendo, no he escuchado que hayan habido daños ambientales, digamos, significativos, habrá habido cosas menores que no nos hemos enterado. Ya está produciendo, ya el daño que se hizo. ¿Por qué cerrarlo? Y aparte, la producción era en una cantidad de hectáreas relativamente pequeña del total del parque Yasuní. Pero en todo caso, eso ya es historia, eso fue decidido de esa manera. Se está desmontando gradualmente. La afectación del Yasuní afecta también a el asunto de la producción que viene cayendo a nivel total. La exportación no se cayó tanto porque de alguna forma esa refinería de Esmeraldas o las refinerías en general también se paralizaron, entonces no había cómo mandar petróleo hacia las refinerías, había que importarlo, y ese petróleo que no se envió a las refinerías se exportó, por lo tanto la exportación no se vio golpeada tan fuertemente como la producción. Y pudiste importar sobre todo nafta y diésel, que es lo que se importa mayoritariamente con precio internacional, que finalmente el gobierno ya pudo cambiar la película a ventas internacionales. Ahora que tú mencionas la refinería Esmeraldas, la verdad que el Ecuador tiene un pasado oscuro con esa refinería y con la otra refinería que nunca se hizo. ¿Cuántos miles de millones gastamos en la repotenciación de la refinería Esmeraldas, en los trabajos iniciales de la refinería del Aromo? Y realmente nunca hubo la del Aromo, y la de Esmeraldas, que yo sepa, seguimos teniendo un poco de fierros viejos allí y no sé en qué se fue la plata. Sí, si uno cuantifica, seguramente eso está arriba de 3.500 millones de dólares. Pero para mí el elemento importante era, hacías el Aromo, mejorabas Esmeraldas, y vendías combustible subsidiado. Era terrible, porque era seguir perdiendo plata. Yo creo que es mucho mejor el esquema de estar en el subsidio eliminado y darle el mantenimiento adecuado a la refinería para que ayude a utilizar esa infraestructura y el crudo nuestro para buscar no tener pérdidas. Pero una cosa, y aquí hay un tema importante, es fácil haber eliminado el subsidio de combustible del diésel relativamente cuando el precio del petróleo está en caída. Y eso le correspondió al presidente Noboa. El presidente Noboa, el precio del petróleo, cuando él toma la medida, venía cayendo. Pero y ojalá el precio del petróleo se mantenga así medianamente bajo los siguientes 6 meses, un año, para efecto de que se consolide el tema del precio del diésel.
Porque si esas casualidades, el precio del petróleo que está ahorita seguramente el nuestro en 55, se llega a ir a 80, ¿cómo tú puedes manejar políticamente una estación de servicio con diésel a 3 o 3.50 o $4? Sería una locura política local. Entonces, ojalá que se pueda consolidar y que luego gradualmente se vaya desmontando los subsidios. Y en esa línea yo creo que hay que retomar ese análisis país sobre qué es lo que verdaderamente debe hacer el Estado Central, ¿no? Qué es lo que debe de ejecutar el Estado Central. Ayer veía una noticia en Ecoavisa, no sé si tú la viste, no entendí el detalle de por qué sucedió, pero aparentemente ayer o en estos días hubo un evento en la Toachi Pilatón, no sé si viste, que se metieron agua dentro de los cuartos de máquinas, se han dañado equipos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, etcétera, y la noticia no aclara qué daño tuvo, cuánto cuesta la reparación y cuál va a ser el impacto, digamos, para el país. Pero ahí hay una negligencia de alguien importante, claro, y tiene que alguien responder al respecto. Y aparentemente era de mantenimiento, o sea, claro, estaban dándole mantenimiento a una represa relativamente pequeña que estaba operando a más capacidad de lo que normalmente hubiera estado programado para tratar de evitar importar quizás de Colombia o quizás tener más gasolina, diésel consumiéndose en otras fuentes de generación de electricidad. Y por eso es que como trabaja más fuerte, entonces hace mantenimiento más rápido. Y el mantenimiento que le tocó hacer le falló al equipo por negligencia seguramente, y ahí eso también estará, ojalá no complicando la parte eléctrica en los siguientes días, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Fausto Ortiz sobre su visión de lo que pasa en la economía y las finanzas del país. Fausto, algo hablábamos antes de comenzar el programa con respecto a la reserva monetaria. O sea, algunos colegas tuyos han criticado el estado de la reserva. ¿Cuáles son los números y realmente qué se intuye de esa información? Mira que yo recuerdo haber escrito alguna columna el domingo en El Expreso que decía "Te quiero cambiar el nombre", digamos, ¿no? Es de una canción por ahí de algún mexicano. Porque desde el nombre nos sigue molestando pensando que estamos en Sucres. Y pongo el ejemplo contigo ahorita. Tú le acabas de decir reserva monetaria. Y ya no es reserva monetaria, porque dejó de ser reserva monetaria en el año 2000 cuando perdimos la moneda. Esta es reserva internacional. Okay. Y le pusieron entonces en esa época reserva internacional de libre disponibilidad. Entonces era la RILD, ¿verdad? RILD. Pero la gente todavía sigue confundiendo y le dice monetaria. Inclusive el presidente Correa, en su momento le decía al presidente Evo Morales, oye, Evo, tú que tu reserva monetaria es 30.000 millones de dólares y la mía es pequeñita, préstame plata. ¿Ya? Entonces, pero no puedes comparar la reserva monetaria de un país con moneda propia, porque esa reserva, esos dólares, respaldan la moneda propia. Correcto. La nuestra es simplemente cómo se registra la cuenta de inversiones de corto plazo del Banco Central. Para tener un tema de flujo, de control de flujo. O sea, es en el balance de cualquier empresa y también el banco y Banco Central. La primera línea se llama caja, ¿no? ¿Cuánto tiene? Y la segunda es activos líquidos. Entonces, la reserva internacional es el activo líquido. Entonces, y esa reserva internacional en el Banco Central no es más que la parte líquida que, por ejemplo, los bancos le han dicho, oye, tengo 4.000 millones de dólares en encaje bancario, porque la ley me manda a tener 5% de los depósitos que yo capto en el Banco Central, eso es el encaje bancario, ténmelos disponibles ahí por si acaso yo lo necesite. Y viene entonces el municipio... O sea que es un dinero que no le pertenece a ellos, sino a los bancos. Es de los bancos. Y más que a los bancos, a los depositantes. Claro, porque cuando el Banco Central dice yo soy banco y recepto depósitos, y le recibo depósitos ¿a quién? Al banco privado, que se llama encaje. Le da 3.000 millones y el Banco Central se lo tiene disponible
por eso era de libre disponibilidad en la parte del activo. Y vienen los municipios y le dicen, oye, el gobierno me acaba de pagar 500 millones de dólares este mes, está en mis cuentas, ténmelos en la cuenta del Banco Central disponible porque yo mañana quizás haga alguna actividad. Y viene el Seguro Social y dice, yo tengo 700 millones. Y viene las otras empresas del sector público que dicen, tengo 2.000 millones, ténmelos ahí disponibles porque yo todos los días los utilizo. Entonces es plata que tiene que estar disponible. Pero además está ahí porque es ley, es obligación. Sí, porque el Banco Central es el banco de esos clientes. Okay. Ya, yo, Fausto Ortiz o Giovanni Ginata no puedo ir al Banco Central, oiga, ábreme una cuenta. Eso no puedo. Son algunos clientes, la banca privada, las cooperativas, algunas bancas públicas, los municipios, las empresas públicas. Esos son los principales clientes, entre comillas, del Banco Central, que hoy día tienen depositado unos 14.000 millones de dólares en el Banco Central, y el Central hoy día tiene, de esos 14.000, unos 12.000 millones en efectivo disponibles. Entonces tiene una cantidad que quizás es un poquito más grande de plata que la ha recibido y no la tiene disponible, sino que la tiene en bonos. Porque en algún momento el gobierno le dijo, oye, veo que tienes mucha plata, dame acá y toma estos. Eran como unos 5.000 millones en bonos. Entonces la relación debe estar más o menos por ahí. Y entonces, pero la gente cree que esa plata, ¿verdad?, está a disposición del gobierno. No, pues, y quizás el momento no le pertenece en gran parte. No, ¿cuánto le pertenece? Lo que está en lo que se llama cuenta corriente única, que coincidentemente en diciembre terminó alta, terminó como en unos 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en diciembre el gobierno recibió créditos del Fondo Monetario. Y en enero, para enero 31, el gobierno hizo la colocación de bonos y recibió otros 1.000 millones adicionales de la colocación de bonos. ¿Qué era la diferencia entre lo que pagó y lo que entre los se quedó? 3.000 que pagó y los 4.000 que emitió. Se quedaron 1.000. Entonces, por eso que la cuenta corriente única en el mes de enero quedó alta, quedó en el mes de enero como 1.500 millones de dólares más alta que lo que cerró en diciembre. Debe andar hoy día esa cuenta corriente única en unos 2.000 millones de dólares. Y esa plata es la que el gobierno tiene disponible para poder pagar algunos atrasos, para poder pagar la nómina de este mes, para poder pagar en los vencimientos. Entonces, lo primero, esa moneda no está respaldando nuestro dinero, porque el dinero nuestro, que es el dólar, tiene el respaldo de la Reserva Federal Americana. Entonces, simplemente es la plata que tiene el depositante. Mañana los bancos dicen, mira, yo creo que hay un buen momento de colocar crédito y yo tengo un excedente de mi encaje y lo quiero utilizar. Y le dice al Central, oye, dame mi excedente que lo quiero colocar en crédito. Y el Central en ese instante llegará la plata. Claro. O mañana algún banco, en un ejemplo no actual, pero mañana algún banco dice, oye, se me están venciendo mucha plata, la gente me está sacando plata del banco. Y si no le respondo con billete en efectivo, se me asustan. Claro. Dame plata, que yo tengo ahí como 500 millones de encaje, pues tengo aquí alguien que me quiere retirar 100. Y va el Central, le da la plata y retira y le paga a ese individuo, y el individuo se queda tranquilo y nadie se asusta. Para eso un poco el encaje bancario. Entonces, pero no es que tienes 10.000 millones, tienes 11.000 millones, cógete la plata y úsala para atender los problemas de delincuencia. No es así. Es que a veces hay algunos colegas tuyos que dicen, es que tiene mucha plata ahí parqueada cuando la gente se muere de hambre o hay delincuencia, pero acabas de explicar que mucho de ese dinero, si no la mayor parte, no le pertenece al Estado. Claro, sí, es que del Estado es la cuenta corriente única, que hoy día, por las colocaciones de diciembre y enero, está alta, que seguramente cuando paguen los 700 millones de dólares, que es la nómina de este mes, se bajará, y cuando paguen también el crédito de vencimiento que tiene que pagar el gobierno todos los meses, también se va a pagar. Si tienes tú en el año 10.000 millones de dólares de deuda que pagar, de amortización de deuda, y tienes 5.000 millones de déficit fiscal, hablamos de 15.000 o 16.000 millones de dólares. Entonces quiere decir que mensualmente tienes que tomar más de 1.000 millones de dólares mensuales para pagar afuera. Entonces, y por eso que Central necesita tener líquida esa plata, porque sabe que en cualquier momento los dueños de esa plata la pueden ir utilizando. Ya que tú mencionaste el tema de la colocación de los 4.000 millones, de aquí a diciembre, ¿cuánto dinero tiene que conseguir el gobierno para cubrir sus diferentes necesidades? Y si es pertinente y posible hacer otra colocación más, o las fuentes de financiamiento van a ser otras. A ver,
Salud. Gracias. Lo que hay que pagar en amortización de deuda son unos 8.000 millones de dólares. Hay que pagar atrasos unos 2.000 millones. Entonces, hay que pasivos, digamos, ¿no? Lo que hay que pagar por parte del Ministerio de Finanzas son 10.000 millones de dólares de deuda, porque al final todo es deuda. Y 5.000 millones de déficit. Entonces, hacen ahí, para poner un número fácil, 15.000 millones de dólares. De los 15.000 millones, ¿cuánto has conseguido? En el mes de enero conseguiste para este año 600 millones para pagar el vencimiento de unos bonos de deuda externa, de los cuales la mitad ya se pagó en enero y ya no hay que pagar la otra mitad en julio, pues ya se lo recompró. Luego conseguiste 500 millones más en el mes de enero de Seguro Social seguramente, y 1.000 millones que te quedó en la diferencia de lo que emitiste 4.000 millones y pagaste 3.000 millones. Entonces has conseguido de los 15.000 millones unos 2.200 millones de dólares. Por lo tanto, te están faltando unos 13.000 millones. Es decir, todavía te falta por conseguir 13.000 millones de dólares. Y vas a necesitar ir a los mercados internacionales a conseguir plata. Quizás en el segundo semestre o a finales del primero te toca ir a buscar 3.000 millones más o 4.000 millones más. Pero lo importante de la plata que hay que buscar es que ojalá no pidamos plata de corto plazo, sino plata de largo plazo. Porque la deuda total nuestra más o menos debe andar en 90.000 millones de dólares. Y si decimos que hay que pagar 10.000 millones de dólares cada año, estás diciendo que tu deuda en promedio es una deuda de 10 años, que es cortita. Deberías tratar de buscar que la deuda que tomes sea 15 años, sea 20 años, sea ojalá 30 años, para que en vez de tomar 10.000 millones a 4 años, que te toca pagar 2.500 cada año, tomes 10.000 millones a 30 años y te toca pagar 300. Por lo tanto, así suavizas el flujo. Fausto, el ámbito privado, y que es el que yo me he desenvuelto tanto en lo que significa empresa como en la parte personal, es distinto al público en el que tú has tenido mucha experiencia. Y yo no acabo de entender algunas cosas que suceden en el Ecuador y en el mundo, porque muchos países están en el mismo barco, es de que en lo familiar y en lo profesional, si tú tienes una empresa con un flujo de caja negativo, 1 año, 2 años, 3 años, oye, tú tienes que ver cómo lo solucionas, porque la banca mismo no te va a seguir prestando si comienzas a enseñar balances y flujos negativos. En el ámbito, pero esto que te lo traduzco, digamos, al ámbito de los países sí están manteniendo históricamente déficit, y siguen prestando, y como que no veo allí que estén yendo a un patrón mundial, es decir, no, tenemos que poner nuestras cuentas en orden, llegar a tener superávit o por lo menos tender a salir en cero, y crónicamente mantienen estos déficits permanentes. ¿Se puede vivir con eso? Mientras no caigas en la zona de la insostenibilidad, se puede vivir. Veamos un poco un ejemplo. En la persona, si la persona tiene que esperar a juntar la plata para poderse comprar la casa que quiere, le va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, para evitar juntar la plata, lo que hace es portarse bien, ahorra un poco y pedir prestado a un banco. Da el pago inicial y el resto de hipoteca. Y el banco te va a ver en base a tu capacidad de pago, si te queda de tus ingresos menos tus gastos, una cantidad que permita pagar la cuota mensual y te da el crédito. Pero el banco ve que si no le alcanza para pagar la cuota, no le da el crédito. Es correcto. ¿Ya? Entonces tendrás que ahorrar un poquito más y insistir otra vez en el ejercicio del crédito, o quizás buscar una casa un poco más pequeña para arrancar. Lo mismo pasa en el Estado. En el Estado, para pagar la deuda necesitas tener superávit, ¿verdad? Y podría ser que no tengas superávit y no puedas pagar la deuda. Pero en el Estado tú dices, bueno, ¿la deuda es sostenible o no? Porque si la deuda, si el costo financiero de la deuda, ¿verdad?, es menor que el crecimiento de la economía, entonces eso es sostenible. Porque como la economía crece más rápido, entonces ese interés puede ser pagado porque la economía crece más rápido, cobras más impuestos y trabajas. Pero el problema está cuando ese costo financiero es mayor que el crecimiento de la economía. La economía hoy día para Ecuador, decíamos, en el promedio ha estado 1.7 y la deuda ha estado en promedio 5%. Entonces la deuda siempre va a ser
no va a poder perder su tamaño porque vas a ir pagando mucho más interés. Y si el déficit fiscal tú no lo puedes controlar también, ¿verdad? Entonces vas a tener crecimientos constantes de deuda. Entonces tienes ese doble malos datos, no mala compañía. Es déficit fiscal alto y tasa de interés alta. Y crecimiento de crecimiento malo. O sea, esa trilogía es mala. Más crecimiento económico, costos financieros altos y déficit fiscal elevado. Entonces hay que estar ahí corrigiendo un par de los tres. Ojalá los tres, pero al menos un par de los tres. ¿Pero estamos encaminados a eso o no? No se ve que tengamos un crecimiento económico que podamos lograr salir de ese 1.8 histórico reciente. El déficit fiscal ha venido cayendo. Del 6% que teníamos hace 10 años al 5%, hoy día estás en niveles del 3%. Bueno, eso es bueno. Sí, pero es a costa de no gastar lo que tienes que gastar. Por ejemplo, en salud y educación tienes 5.000 millones de dólares rezagados en valores que la Constitución te dice tienes que gastarlo, y cada año hay un punto del PIB que no se gasta en salud y educación. Pero no se gasta porque no lo tienes. Sí, pero eso significa que estás rezagado. O sea, cuando tú miras está rezagado, inclusive hay un mandato constitucional para tener un porcentaje hay que llegar al 3 y al 6%. Y cuando tú miras cuánto es el gasto de salud en Ecuador y cuánto es el gasto de salud en Latinoamérica o educación, te das cuenta que ahí estamos bastante mal. Pero es la manera como Ecuador ha logrado controlar su déficit fiscal. La otra manera como ha logrado controlar su déficit fiscal es gastando menos en obra pública. Que es malo. Que es malo. Porque si no tienes la obra pública que empuje un poco el gobierno en algunas áreas donde el sector privado no puede entrar, porque ¿por qué el sector privado va a hacer a tumbar ese cerro que está al frente? O el sector público, digamos, ¿no? Cada cual tiene sus roles. ¿Por qué el sector privado va a hacer ese puente para allá? Ese rol es el del Estado. Salvo que esté en mi propiedad y yo quiera hacer alguna otra obra. Pero en estos elefantes, digamos, gigantes en la habitación, uno de los causantes de esto era el problema de los combustibles, que en buena medida ha sido solucionado, a pesar de que todavía siguen algunos temas como el gas. Pero el otro es el déficit crónico que tú estás describiendo, pero también el otro es la famosa regla del 40% del pago de las pensiones. Y eso también se vuelve una bola de nieve inimaginable en el tiempo. Sí, vamos con el gas y luego las pensiones. El gas es una cosa curiosa. Mira los datos de la pérdida de comercializar el gas importado. El año pasado fueron 500 millones de dólares. 20 años atrás eran 500 millones de dólares. Se mantiene. Entonces, se mantiene el valor, pero en el peso en la economía es mucho menor hoy día de lo que era en el pasado. La economía hoy día es una economía de 140.000 millones de dólares. Hace 20 años la economía era una economía de 45.000 millones de dólares. Por lo tanto, la economía casi que se multiplicó por 3 y el precio y la pérdida en gas es la misma. No es lo mismo, no ocurría lo mismo con diésel y con nafta para gasolinas, porque el diésel en esa época era casi 100 millones y el año pasado hace 2 años habrá perdido 3.000 millones. Entonces, sí, por eso que se enfocó el gobierno en corregir nafta y diésel, lo ha hecho bastante bien. Por lo tanto, entonces hay que trabajar en el gas, pero no tenían las urgencias de lo que era la urgencia en diésel y nafta. Lo otro, donde sí es un problema grave, es el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social es creciente porque cada vez hay más afiliados, que duramos más en vidas, ¿verdad? O sea, la vida nuestra dura un poco más. Hay más afiliados y hay más jubilados y hay menos afiliados. Ya, otra vez con los números. El año pasado hubo 3.200.000 personas empleadas. Es el mismo número de empleados que teníamos en el año 2013. Es decir, han pasado 13 años y no aumentamos un solo empleado formal. Claro, pero por lo tanto, quiere decir que el mismo número de empleados... Pero ha caído el empleo entonces, porque tenía que haber crecido conforme crece la población. Claro, el empleo antes era 47% y hoy día está en el 34%. 36, creo, 35. Sí, 36, 37. Pero en todo caso, tú tenías la misma gente afiliada, pero y los jubilados... Y los pensionados van creciendo. Claro, porque los jubilados van creciendo. La relación entre afiliado y jubilado, te decían antes, mira,
9 afiliados por jubilado, 7 afiliados por jubilado. Cuando tú le preguntas a los técnicos hoy día y te dicen, oye, yo creo que andan en 4 afiliados por jubilado. Entonces, eso quiere decir que ya no es sostenible. Y el gobierno tiene que asumir el 40%. Entonces el gobierno, a la vuelta, mi cálculo es que a la vuelta de 7 años más o menos, lo que pesa hoy día en el presupuesto del Estado, el 40% del PIB, va a ser igual que lo que pesan los salarios. Que hoy día salarios es 10.000 millones. Y esa plata que va del 40% es unos 3.500. Va a llegar un momento en que los salarios van a estar representando el mismo 7,5% del PIB. Y esto que era 3% del PIB va a igualarlo. Pero es insostenible. Es insostenible. Entonces, ahí hay asuntos que corregir en el tema del seguro social. Claro, pero el problema, como siempre, a nosotros nos gusta patear la pelota porque nos gusta el fútbol. Hemos seguido pateando la pelota del tema del seguro. Hay un estudio con colegas tuyos que se hizo donde puede ser que haya sido imperfecto, pero hay muy buena información y buenas recomendaciones, pero nada se hace. Claro, pero las pelotas las puedes patear hasta un momento y ya no más. Por ejemplo, eso le pasó a los combustibles. Correa quiso corregir el tema del gas. Cuando hizo las cocinas de inducción era porque estaba decidido a tumbar el subsidio del gas. Pero se dio cuenta que el gas tumba presidente, se dio cuenta que el gas era un tema complicado y no lo hizo. Y no tocó tampoco los otros subsidios. Más bien Moreno corrige el tema del subsidio de la extra, el diésel, y Lazo continuó con el tema del diésel, y este presidente ya claro, pero eliminó. tanto a Moreno como a Lazo se le vinieron encima a los revolucionarios, ¿no? Sí. Pero te digo yo, es que llega un momento que no puedes patear la pelotita hacia adelante. Lo de los municipios no puedes patear la pelota hacia adelante. Yo venía reclamando hace años, y por ahí están, y ahora que escribo en el Expreso aparece ya documentado para poder decir, mira, yo lo había dicho en esta época. Es inconstitucional lo que le dan a los municipios al final del día por parte del Ministerio de Finanzas, porque lo que tienes que darle a los municipios es 21% de los ingresos permanentes para que los municipios lo gasten. Entonces ese gasto del municipio es permanente y eso tiene que financiarse con impuestos, y no se está financiando con impuestos, se está financiando con deudas. Por lo tanto, eso también es, para mí, primera cosa, es inconstitucional, y segunda cosa, es insostenible, porque no puedes pagar con deuda gasto corriente. El gobierno a la fuerza se da cuenta que está equivocado en su accionar histórico pasado, y lo que dice es, no puedo seguir con este error de estar financiando con deuda la plata de los municipios, que es gasto corriente. Por lo tanto, o te pones a hacer gasto de capital o te suspendo. Es lo que el gobierno ha hecho. Entonces, llega un momento en que la pelotita no la puedes patear más. Entonces, la pelotita en la parte de la seguridad social va a llegar un momento en el mediano plazo en donde haya que detenerlo. Yo creo que el presidente Noboa intentó en la constituyente que quería armar, intentó hacer el canje, ¿no? Te quito salud, pero también me quitas la obligación del 40%. En ese canje el gobierno hubiera podido trabajar, pero finalmente eso no se dio. Bueno, nos quedan 3 minutos, Fausto, y volviendo al tema del déficit, ¿tú avisoras que en este año, al estilo Milei, vengan algo de recortes, o la tónica del presidente Noboa no va por esa línea? Es que es diferente lo de Milei es espectacular. Cuando uno lo analiza, lo mira, es espectacular los números, digamos, ¿no? De repente desapareció el déficit fiscal brutalmente, digamos, ¿no? Pero quizás allá el esquema era completamente distinto. Es una economía que era altamente dependiente del sector público. Acá la relación es mala, pero no tiene la misma intensidad. Decíamos que habían 3.200.000 personas con empleo en total, de los cuales 600.000 son empleos públicos, y han estado bastante parejos en los últimos 15 o 20 años. No es que aquí ha habido un desboque de empleos públicos, quizás ganan más, obviamente, ¿no? El empleado privado gana en promedio quizás $600, y el empleo público en promedio debe estar ganando $1.400. Pero no ha habido ese exceso como en otros lados. Cuando uno mira los dólares de la nómina, que son 10.000 millones este año, y la compara contra el Producto Bruto actual, te das cuenta que ha venido cayendo. De lo que era 8% allá en el año 2008, ahora es 7%. Entonces,
que no aumente la nómina ya es algo interesante para la sostenibilidad. Pero el tema no está ahí el ajuste, el tema está en la seguridad social. Seguramente hay espacio para recortar. O sea, yo no digo que no haya espacio para recortar. Yo siempre pongo el ejemplo. Entrabas tú al Ministerio de Transportes, estaba sentado un señor de gafas que no podía ver, era ciego. Y ese señor que hace aquí es chofer. Entonces, oye, sí, qué pena, pero démosle algún otro, en esa época, ¿no? Alguna otra oportunidad que esté en otro, pero ya no hay algún espacio para poder recortar. Quizás no es exactamente, hay que recortar a todos los ciegos, claro, para poder seguir con el ejemplo. Pero te demuestra que hay exceso, digamos, ¿no? Quizás habría que darle otra oportunidad. Bueno, Fausto, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora. También gracias a ustedes por estar con nosotros conectados en este programa. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.